La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos con un solo propósito y deseando que todos los días nosotros podamos tener esa provisión que viene de lo alto. Esa provisión es la palabra de Dios. Muy bienvenidos, un saludo muy especial, muy cordial a aquellos hermanos, hermanas que se encuentran en diferentes lugares, en diferentes sitios. Le doy la cordial bienvenida. Muy bienvenidos a mis hermanos que están en Facebook, que están en diferentes plataformas, en la aplicación de Radio Vital, y siempre con un deseo en mi corazón, conforme el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos una vida nueva, una vida que Él nos dio, y obvio tener la vida y vivir un estilo de vida totalmente diferente. Y ese es algo que es tan sencillo entenderlo, pero literalmente ha habido un bombardeo muy fuerte para que no se reconozca esa vida, para que no se quilate, no se valore esa vida, y mucho menos para que la vivamos, ¿verdad? Y son estrategias hechas por el reino infernal, ¿no? El reino de las tinieblas, utilizando artimañas de engaño y creando división en lo que es algo que no se puede dividir. La palabra de Dios no se puede dividir. La palabra de Dios tiene la misma naturaleza que Dios. Y es la misma palabra de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero nos han vendido la idea de que todas las divisiones que hay de religiones sustituyen la palabra religión por Dios. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Así que yo le invito a que se ponga de acuerdo con Dios para poder valorar y alimentarse con la palabra de Dios a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Es muy claro y es muy preciso el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir y tener esa certeza de que podemos disfrutar una vida nueva. Hay versículos claves en toda la palabra de Dios que nos enseñan a nosotros a reconocer qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios diseñó? ¿Qué es lo que Dios se propuso antes de la creación del universo a través de la humanidad? Pues Él quería una familia, Él quiere una familia, Él tiene una familia, porque hay hombres y mujeres en el mundo que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, que agradan a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
lamentablemente, como te digo, hay más multitud de gente que está viviendo una ideología, pero no está viviendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y se la lleva haciendo cosas para agradar a Dios de muchas maneras. Y definitivamente la falta de conocimiento de la palabra de Dios a multitudes los tiene en una burbuja de control para que permanezcan ahí. Ahí hay muchos que duran toda su vida y ahí mueren. Y nunca tuvieron ese honor, ese privilegio de disfrutar el plan de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque toda su vida se la llevaron queriendo ganarse lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nosotros ya tenemos una redención. Estoy hablando de los que somos salvos, de los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Dice la Escritura en Romanos, capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo le pregunto a usted, ¿qué es el amor? Pues es Dios. Dice que ese amor fue derramado en nuestros corazones. Fue una obra que la hizo la persona del Espíritu Santo. Y la verdad, la persona del Espíritu Santo lo hace porque cuando usted detona su palabra, la boca la abre y declara que ahora Jesús es su Señor, automáticamente el Espíritu Santo sabe que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que dijo, me voy yo, pero os dejaré el Consolador, ese Rey ahora es nuestro Rey. ¿Sí? Y vemos que Él es el Rey de Reyes. En el momento que usted se determina a creer con el corazón que Jesús es el Señor, automáticamente en el ámbito de la persona del Espíritu Santo, en el ámbito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, usted no aceptó a Jesús como una persona, usted aceptó un rey, usted aceptó a alguien que está en autoridad para hacer lo imposible posible. Y ese es Jesús. Él es el que hizo todo a través de la palabra de Dios. Yo traigo aquí una lista que hice de lo que es la fe. Y creo necesario que, pues, por compartírtela, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Dios obró y todo lo hizo por fe. Y si usted se va a Hebreos 11 del 3 al 17, va a ver cómo el tipo de fe de Dios hace cosas extraordinarias. Todo lo que hace la fe es extraordinario, es maravilloso. Y usted lo puede ver en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí podemos ver un listado. Hay un listado que usted lo puede ver desde el versículo 13 en adelante. Bueno, pues puedes empezar. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Y ahorita te hablaba de que la persona del Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Y ahí es donde yo quiero estar siempre hablando sobre ese amor. ¿Quién es ese amor? Es Dios. Dios es amor.
¿Y por qué lo derramó en nuestros corazones? Porque ahí, en el momento que nosotros confesamos a Cristo, nace de nuevo un ser por obra del omnipotente de Dios. Nace de nuevo la nueva criatura, la nueva persona que nace adentro de mí. Quiere decir que ahora es otro plano totalmente diferente al que yo vivía antes de ser un cristiano. Ahora tengo una vida nueva. Y no sería de más recordarte el versículo que voy a hablar toda mi vida, que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Y he ahí donde yo estoy demoliendo, destruyendo en aquel que quiere oír a Dios y a su palabra, va a poderlo hacer. Para mí, demoler, destruir, es aquello que no tiene fundamento divino, que no tiene fundamento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada fuera de la voluntad perfecta que está escrita en la palabra de Dios, conforme al original, hago la aclaración porque tenemos ya descubierto una artimaña, ¿no?, del diablo que hizo a través de las traducciones bíblicas. Hay traducciones que nos hunden completamente. Hay traducciones que nos quitan lo que somos en Cristo. Pero no quiere decir eso que nos tenemos que asustar. Porque el autor de la palabra de Dios, el que se inspiró, toda palabra es inspirada por Dios, dice la Escritura. Pues fue Dios mismo, que es el Padre, que es el Hijo, y obvio que es la persona del Espíritu Santo. Y Él ahora habita en nosotros. Y es por eso que no nos debemos de alarmar por las traducciones. Solamente es cuestión de ser honestos con Dios y que la palabra de Dios cobre vida en nuestro hombre interior, el que nació de nuevo. Y poco a poco vamos a ir descubriendo más y más y más mentiras. Vemos que en los idiomas se esconden con una capa. Los que hicieron la Biblia, Reina Valera, para justificar que son las mutaciones y los cambios del lenguaje y la interpretación que se les dio en aquel tiempo. Pero yo veo que va más allá de una artimaña con cizaña, y yo descubrí que esas organizaciones en el mundo completo que según ellos permitieron el cristianismo, solamente anhelan que seas cristiano, que vayas a una iglesia, que tengas una Biblia, que humanamente aprendas modales de un cristiano, pero que no vivas en el reino de Dios, que no vivas el poder de Dios. Y realmente lo que Dios quiere que nosotros vivamos es el poder de Dios, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo algo que a mí en lo personal detonó, ¡pum! Y hasta el día de hoy estoy anonadado, estoy impresionado, porque Jesús lo dijo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo fui uno de los que fui reos de ideas locas, religiosas, de haz esto y esto y esto para que puedas tener poder. Si Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos lindos, preciosos, tienen al Espíritu Santo, hablan en lengua, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hacen miles de cosas para tener poder? O sea, niegan lo que Dios dice, lo que Jesús dice en la palabra. Y ellos quieren hacer cosas
Sí. Y la palabra claramente dice en el libro de Romanos, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, hay personas haciendo cosas. Y hay personas que creen solamente con el corazón en Jesús. ¿Pero por qué? Porque tienen la realidad bien definida. En su espíritu está la vida nueva, no en el cerebro. ¿Sí? No las costumbres y tradiciones de hombres, sino está en el hombre interior. Y este hombre interior es el que va desarrollando y va creciendo el creer. Ese hombre, el hombre interior vive porque cree, con el corazón creemos. Y estábamos hablando de la importancia de la fe. Pero primeramente quiero recordarte que la fe dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate nomás, es pues la fe. Vea la palabra fe, es pues la fe. Es pues la fe. Y a mí me llama la atención hablar de la fe, porque la fe dice es pues la sustancia de lo que es de lo que no existe físicamente. La fe le llama a la materia prima de lo que estás creyendo que no existe. Ojalá lo puedas creer con el corazón. La fe está facultada por Dios para que puedas creer en algo que no existe, para que exista. Porque Él es la sustancia, es la materia prima. Por ejemplo, podemos hablar en personas que usan cualquier tipo de materia prima para, por ejemplo, el artesano. Un artesano que hace vasijas de barro, la materia prima para él es el barro, es la tierra. Y esa tierra ya preparada, crea, con su talento de él, crea una vasija hermosa. En este caso, la fe viene a ser la sustancia de lo que tú estás creyendo, de la materia prima con la que tú estás creyendo. Es la materia prima con la que Dios, en su divinidad, en su potencia, Dios es omnipotente, todo lo puede, y es la fe, la certeza. Dice la Escritura, es pues la sustancia, ¿sí?, de lo que se espera físicamente. Veamos en la importancia de tener ese corazón limpio para con Dios, para tener en mi espíritu convicción de que Dios es verdadero y no miente. Porque cuando una persona no sabe valorar la veracidad de Dios, no sabe qué tipo de Dios tiene en su vida. Y eso, mientras exista en su vida, él se limita. Dios no. La persona misma se limita. ¿Y qué estamos viendo ahorita en el mundo completo? Vemos
una limitación, estoy hablando dentro de lo que se le llama cristianismo, vemos una multitud de gente limitada, buscando a Dios por lo que necesita. Y quiero informarle con todo respeto y con mucho amor que Dios ya hizo absolutamente todo para que usted y yo podamos depender totalmente de Él. Pero necesitamos, como esto que es tan básico, si en este día, hermana, hermano que me estás escuchando, le pones más atención a lo que yo estoy hablando de lo que tú estás haciendo, a solo que vayas manejando, tienes que ponerte muy cuidadoso. Pero quiero dejarte saber que esto es un manjar para que aprendas a vivir dependiendo totalmente de Dios. ¿Por qué? Nadie al momento de recibir a Cristo, por lo menos yo puedo estar seguro que nadie ha visto a Jesús al recibirlo. Sin embargo, la palabra viva que escuchamos tiene en su naturaleza una habilidad, la misma palabra que es espíritu, que es vida, que Dios es espíritu también. En el momento que esa palabra la escuchamos y me dijeron, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Yo ya había oído el Evangelio, que Él venía a darme ahora una vida nueva, ser tomado por Dios, ser hijo de Dios, no de título, sino realmente ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios te garantiza a ti que eres coheredero juntamente con Jesucristo. O sea, toda la herencia que tiene Jesucristo la tienes tú. La posición que tiene Cristo la tienes tú, porque tú y yo, conforme a la Biblia, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y como reyes ahora, porque somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, ahora yo estoy aquí en la tierra. Pero hemos visto reyes aquí en la tierra, en lo natural, que cuando ellos viajan, por ejemplo, voy a usar el reinado de Inglaterra, cuando ha viajado a otros países, no necesita llevarse la silla para seguir siendo rey. La silla donde se sienta, allá de donde viene, de donde ella reina allá. Ella llega a otro continente, a otra nación y sigue siendo rey. El cristiano de hoy en día no se pone a pensar un poquito y decir, no necesito verme como en una silla como rey para yo ser rey. No. Estamos operando en la dimensión de la fe, en la dimensión del reino de Dios. Mi reino, lo dejó claramente Jesús, mi reino no es de este mundo. Estamos viviendo en tiempos donde la verdad llegó y la verdad llegó para quedarse. Y esa verdad destruye toda mentira cuando el hombre que escucha se determina y dice, yo prefiero la verdad. Yo prefiero caminar en la verdad. Yo en la verdad me he quedado anonadado en el sentido de que veo a gente supuestamente amar a Dios, pero realmente no lo aman porque no lo conocen. Y saben todas las costumbres cristianas. Pero cuando alguien se revela, cuando ya se le revela a uno, al Dios vivo, es la máxima autoridad de tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tus acciones. ¿Por qué? Porque Él es el Señor.
Pablo vio una situación tan crítica en el tiempo de que a muchos fueron salvos, pero no cambiaban sus vidas. Hasta que les dijo, bueno, pues los encomiendo a Dios y al poder de su palabra, ¿no? Como diciendo, bueno, si ustedes le creen a Dios, que al poder de su palabra van a poder entrar a esto. Mientras no. Porque esto no lo puede hacer nadie. Vemos a multitudes recibiendo toques de Dios, sanidades, liberaciones. Pero es todo lo que fue el toque de Dios. Dios se mostró a ellos por misericordia. Pero eso no quiere decir que ellos ya son verdaderos hijos de Dios creyentes. No. Yo he visto a mucha gente que en una sola visita hemos orado por él con cáncer y nunca más vuelve a venir y se alivió de cáncer. Hemos orado por personas que están en otros países, enviamos la palabra y Dios obra. Por la fe que tenemos y creemos en el amor de Dios y la misericordia de Dios, que todas las personas no sufran. Porque quiero hablar algo que es muy delicado, pero es fuerte. Jesús murió por todo el mundo. Jesús dio la salvación a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El proyecto de Dios es la salvación para todo el mundo. Y ve aquí lo claro. Ellos, estoy hablando de todo el mundo, de todas las personas que están en el mundo, tienen reconciliación con Dios. Pero el no creer en Jesús, rechazan la reconciliación con Dios. Porque tal vez creas en Jesús, pero no le crees a Jesús. Y eso te hace un acreedor de que no aceptas. ¿Qué no aceptas? La redención. Una vez más lo voy a repetir porque esto es muy fuerte y muy delicado, principalmente para nuestra comunidad latina. Jesús murió por todos. Vino a reconciliar al mundo con Dios. Todos tenemos una reconciliación con Dios. Pero necesitamos nosotros aceptar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, porque si no vas a rechazar la reconciliación de Dios. Y aceptar a Cristo no nomás es decir, Señor Jesús, yo te recibo. No. Al recibir a Cristo, al ungido, recibes la palabra ungida, recibes toda la palabra para que se manifieste la obra redentora aquí en la tierra. Veamos antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos lo hermoso de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles anduvieron con Jesús después de que Cristo resucitó y se les apareció a él por 40 días, estuvo con ellos, los instruyó y los envió, diciéndoles, vayan y hagan discípulos. Esos hombres, ahora ellos sabían que ellos ya no andaban con Jesús. Cada uno de ellos sabía que Jesús estaba en ellos, que Dios estaba en ellos, que ahora ellos eran templo del Espíritu Santo. Hermano, ¿de dónde salieron las escrituras del Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento Jesús lo leyó en las sinagogas. Véalo. Vea su herencia de Romanos, del libro de Romanos a Judas, para que se dé cuenta de la importancia y el valor que tiene el rechazar la redención, el rechazar la salvación. Ahora cada vez entiendo más y más lo que va a suceder el día del juicio.
¿Por qué? Porque solito uno se descalificó. Así de sencillo. Una vez hablando con una persona de negocios, estaba contratando una persona y la persona le dice: tenga confianza en mí. Yo voy a ser una persona confiable. Quiero que sepa que yo voy a ser confiable para usted porque yo soy una persona honesta. Y le dice: te voy a encargar mucho dinero para que me trabajes conmigo, pero tú eres responsable de mantener la confianza o perderla. O sea, yo no, le dice el dueño del dinero, tú eres responsable. Y Dios viene y nos dice: yo vengo a darte la salvación gratuita, pero tú eres responsable de permanecer en ella. La Biblia nos dice a nosotros: el que permanece hasta el fin, ese será salvo. La salvación no es una ida a la iglesia no, es un estilo de vida. Y yo estoy convocando a personas a que, si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, donde haya personas que ya estamos militando, estamos viviendo un estilo de vida, ¿sí?, libres totalmente, no queremos manipulación de ninguna índole. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a manipularnos. Vino a enseñarnos a vivir la nueva vida en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es suficientemente poderoso para que cada uno de nosotros tenga el privilegio de que Él nos va a guiar a cada uno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que van a seguir los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros en este tiempo, pero la voz del Espíritu en cada uno tiene que gobernar. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Viene un profeta y me declara una palabra, pero el Espíritu Santo a mí ya me habló de ese mismo tema, pero no está de acuerdo lo que el Espíritu Santo me dijo a mí con lo que dice el profeta. ¿A quién le voy a hacer caso? Si yo tengo una verdadera comunión con el Espíritu Santo y viene un hombre llamado decirse que es profeta y contradice lo que el Espíritu Santo, ahí yo puedo decir: no, pero Dios lo usa para hacer milagros. Prefiero hacerle caso al hombre. No. Usted tiene que conocer mejor a la persona del Espíritu Santo de lo que se imagina. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y ahí es donde muchísimos son arrastrados por los dones, por los regalos. Y son arrastrados a ser esclavos para capitalizar a un solo hombre. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no fue el plan que unos reinen. Fue que todos los que creemos seamos reyes y sacerdotes, nación santa. O sea, donde yo sé que el Espíritu Santo a mí me habla y me dice: eso no está bien, eso no está correcto. Por eso le estoy enseñando a usted la importancia de tener un lugar donde te asocies con personas que son realmente guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué puede haber un orden perfecto? Óigalo bien, perfecto. Porque Dios no es un Dios de imperfección. Es un Dios de ex imperfectos. Ahora, en Cristo nosotros venimos a estar en Él, mas vosotros estamos en Cristo. Estamos hablando del hombre interior. Y esto que estoy hablando, yo sé que a muchos no les agrada.
¿Sí? Por eso es importantísimo que tú escuches con los oídos espirituales, ¿sí? La verdad. Dice la Escritura, y cuando tú conozcas la verdad te va a hacer libre. Conocer es que se revele la verdad en tu espíritu, que la verdad esté en tu espíritu, en el hombre interior. Porque este hombre es el que puede ejercer el tipo de fe de Dios. Aquí arriba yo voy a poder desarrollar algo que le llaman fe, pero es esperanza en la cabeza. Ojalá Dios permita que se haga esto. No, eso no es fe, es esperanza. Aquí en el reino de Dios, la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra que viene de Dios. ¿Con qué oídos oigo la palabra de Dios? Con los oídos espirituales. Tal vez alguien diga, sí, pero tenemos estos oídos. Sí, yo sé que tenemos estos oídos. Esos oídos pueden oír y entender con el cerebro las palabras. Pero cuando crees con el corazón, oíste, ¿sí?, con los oídos espirituales. Y esa palabra ahora se formó en tu vida como rema, como una realidad que ya existe aquí adentro. Ahora, te hablaba de la fe de Dios. La fe es la sustancia, la materia prima de lo que tú crees. Por ejemplo, tú estás creyendo por un hogar precioso. Si tú estás creyendo en tu corazón por un hogar precioso, la materia prima por ese hogar precioso es colectivo, es tu esposa, tus hijos, tu economía y todo lo que envuelve un hogar. Si tú estás creyendo porque se orqueste todo para tu hogar, la materia prima que tú tienes, ¿sí?, es que crees en un hogar precioso. ¿Quién hace las cosas imposibles posibles? Nada más Dios. Pero tú eres el que tienes que abrir la boca y decir, Señor, gracias, porque creo con mi corazón que tengo un hogar precioso. Porque con el corazón se cree para la justicia divina de Dios, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿La salvación qué es? Es la habilidad que Dios nos da ahora a nosotros de poder tener un tipo de fe totalmente diferente, que es una fe que descendió del cielo. ¿Por qué descendió del cielo? Porque la fe que yo oigo, la fe que yo estoy usando, esa fe es el verbo, la palabra que descendió del cielo, y esa fe está activa. Jesús vino del cielo, hermanos. ¿Cómo puedes creer tú en la Virgen María que recibió por obra del Espíritu Santo a Jesús en su vientre? Y no puedas creer que la palabra es el mismo Cristo que descendió. Yo no entiendo eso, no me cabe a mí en la cabeza. Discúlpenme, perdónenme, pero yo digo, si simplemente es usar un poquito de inteligencia. Y vemos gente guadalupana, pero no creen la palabra. Te llaman Guadalupe, pero es la Virgen María, ¿verdad? La Virgen María es la que concibió por obra del Espíritu Santo en su vientre la palabra viviente, a Jesús. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida para los que la hallan. Quiere decir, para los que les cayó el 20, para los que se apropiaron de ella. Si tú amas a Jesús, del 1 al 10, hasta el 10, perfecto. Pero si tú amas la palabra de Dios, la palabra del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, bueno, toda la palabra porque es inspiración de Dios,
Del 1 al 7, algo te está diciendo, ponte las pilas. Haz algo, dale prioridad. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, el hombre interior, con toda tu alma. ¿Qué es alma? Voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Con toda tu alma y con toda tu mente. Dice la Escritura, mas vosotros tenéis la mente de Cristo aquí adentro. Quiere decir la mentalidad de Jesús, la mentalidad de la palabra, tiene que estar en operación para yo amar la misma palabra. Dice, y con todas tus fuerzas. ¿Está hablando de fuerzas físicas? Fuerzas espiritual, mental, emocional y física y financiera. Porque tú perteneces a un reino, el cual no es de este mundo, pero estamos aquí en el mundo. Y fíjese que aquí en el mundo, los que llevan la palabra de salvación, ya sea vayan en burro, vayan en jet, vayan en camión, el burro come, el camión cuesta el ticket, el boleto, vayan en jet, cuesta el gasoavión, cuesta el piloto. O sea, los que llevan el evangelio del reino, en cualquier manera que lo lleven, van a ocupar el recurso material. Y debes de amar a Dios con todo tu corazón. Esto es para un poquito ahí, para que veas que Dios te hace partícipe, como le dijo el rey David a él. ¿Quién soy yo, Señor, para darte a ti de lo que tú me das? Pero no se trate ahí el discutir el tema del dinero en las redes sociales, porque el diablo ahí se pone con todos sus chamuquitos a reírse de multitudes de personas. Pero se acabó el tiempo ese. Aquel que ama a Dios en espíritu y en verdad, aquel que honra a Dios en espíritu y en verdad, o sea, ama a Jesús y ama su palabra, porque le cayó el 20 y se le reveló que la palabra es Jesús. ¿Sí? Así como te decía ahorita, si tú amas a Jesús del 1 al 10 hasta el 10, pero la palabra la amas hasta el 7 porque no tienes tiempo, el trabajo no te deja congregarte, el trabajo no te deja tener un pastor, el deporte, el teléfono, las redes sociales. La serie está muy buena y no la puedo parar, ¿no? Por eso, el vivir en el Espíritu va más allá de lo que puedas imaginarte, hasta que no comienzas a caminar en el terreno de andar en el Espíritu. Porque yo deseo, dice el Señor, que todos sean prosperados y que tengan salud, así como prospera el alma. El alma va a prosperar, ¿sí?, utilizando la materia prima. Yo necesito muchas cosas y tengo la materia prima para que todas esas cosas sucedan. Hermano Eduardo Urrea, ¿cuál es la materia prima de todas las cosas que yo necesito? La fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Y aquí yo puse, es pues la sustancia de lo que no existe físicamente. ¿Qué es tener convicción? Que yo tengo la materia prima. Es la realidad en el plano espiritual. Cuando yo estoy creyendo aquí en mi corazón, escúcheme bien, por algo, no estoy copiando, no estoy imitando a otra persona. Es algo que en mi corazón está. Hay personas que desean tener capital porque aman a la juventud
y quisiera tener gimnasios, quisiera tener centros recreativos para la juventud, pero ¿verdad que cuestan millones de dólares esos? Sí, sí cuestan. ¿Y tú crees que Dios pasó por alto que cualquiera que creyera pudiera tenerlos? No. Por eso dijo, todo es posible para el que cree. Voy a poner un ejemplo. Si ahorita una persona dice, voy a creer por $1,000,000, porque voy a hacer un proyecto. Esto no es juego, esto es algo serio. ¿Por qué? Porque voy a creer con el corazón. Y vas a escribir el proyecto en un papel. Voy a hacer 2 gimnasios. Voy a hacer albercas olímpicas. Voy a hacer un sistema de financiamiento para que el mismo dinero comience a producir capital inteligentemente para el mantenimiento de los empleados, buenos productos para limpiar las canchas, el mantenimiento, buenos entrenadores de la mejor calidad, y dedicas tu vida a amar a la juventud y a decirles, ustedes todo esto lo tienen porque Jesús se los dio. Todos esos deportistas te aseguro que van a amar a Jesús y van a amar su palabra, porque vieron en una realidad la materia prima. Uno que se atrevió a creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así como funciona. Yo he visto casos de hombres que creyeron en orfanatorios, en tiempos tan críticos. Ojalá, amor, si me puedes compartir por WhatsApp el nombre de este ministro. Creyó a Dios, era un alcohólico y se convirtió hijo de padres muy poderosos, muy ricos. Yo pienso que fue en los 1890 creo, o terminando el siglo pasado, ¿no? El inicio de este siglo, ¿no? George Miller. Y puedes buscar en YouTube la historia de George Miller. Y está porque fue un hombre que solamente creyó. Pero ahora entiendo que eso está a tu alcance y a mi alcance. Ve en el capítulo 11, léelo en tu casa, despacito, léelo. Lee todo el versículo. Vemos la fe como un regalo maravilloso, pero te hago recordar que mucha gente usa la fe para sus intereses, no más, porque aún no tiene madurez espiritual. Cuando tú tienes fe que viene de Dios, hay un balance en tu vida, porque Dios quiere que tú vivas bien. Claro que quieres que vivas muy bien. No bien, muy bien. En todos los aspectos. Yo veo ahorita personas que se dicen evangélicas y están sufriendo. ¿Por qué? Por salud. O están sufriendo muchos que dicen amar a Dios y que son fieles a Dios y que no tienen los recursos. Por eso te estoy invitando
a que leas en tu casa. Yo iba a empezar a leerte Hebreos 11:3. La fe por la fe establece un entendimiento en el espíritu, fíjate. Cuando tú crees con el corazón, establece un entendimiento espiritual. Por la fe se generan decisiones. Por la fe puedes pensar en un plano espiritual estando tú en lo físico. Por la fe se genera una convicción plena de la aprobación de Dios de lo que tú estás haciendo. O sea, es impresionante que la fe tiene la provisión para el hombre interior, para que el hombre interior sea el atrevido, sea el que le creyó, sea el que ejecuta. Pero vas a empezar. Todo el que empieza pues parece loco, como muchos dirán, como tú comprenderás, ¿no? En verdad sí, pero espérate, lo vas a ver. Tengo la convicción que vas a ver los resultados de un loco. Multitudes de personas que se van a determinar y van a decir, hasta aquí. Voy a vivir la plenitud de vida que Dios vino a darme. Él vino a darme vida y vida en abundancia. No podemos vivir así. No podemos seguir dependiendo de un sistema político. La iglesia, hermano, es la solución para los políticos. Nosotros que creemos en el Señor. Por fe tú puedes creer en un político honrado y honesto. Yo no sé quién oró por un personaje que cambió un país, pero alguien hizo eso. Y lo más seguro que fueron los padres. Y puedo ver personas que han hecho cosas sin explicación. No hay explicación para esas cosas. Y solamente vino porque alguien se atrevió a no limitar a Dios. Hermanos, esto no es una fábula, es una realidad para el que cree. Así que yo te invito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo encuentra usted en Romanos 11:3. Si el universo fue hecho por fe, toda la materia prima la tienes. Te invito a que si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, que aprendas a desarrollar, aprende a aprender, dejándote enseñar por el Espíritu Santo, para que de esa manera tú tengas un crecimiento con convicción divina. Y se va a notar, ¿por qué? Porque hay libertad, no libertinaje, hay una libertad plena que sabes que Dios está operando en tu vida. Ejército de Amor te abre las puertas y a nombre de todos los que componemos la iglesia Ejército de Amor te decimos muy bienvenido. Y quiero agradecer infinitamente a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que apoyan de Ejército de Amor, que esta radiodifusora esté al aire, y cada día vamos a estar dando pasos agigantados. Esto no va a parar, esta radio no va a parar hasta que vas a empezar a escuchar hombres y mujeres ungidos en vivo hablando, que van a estar hablando con el poder de Dios. No va a ser una radio terrenal, va a ser esta radio es una radio celestial. Hombres que reciben comunión de Dios todos los días y van a poder compartir, van a poder dar de lo que el Espíritu Santo habla
Y la certeza que tenemos nosotros es que la palabra de Dios nos va a respaldar. Nadie puede hablar de algo que no tenga respaldo bíblico. Y sé que Dios ya está obrando. Hermanos, hermanas, amigos, les digo hasta pronto. Los espero el día de mañana. No te pierdas los programas Fe Sin Barreras. Y medita un poquito. ¿Por qué no compartir lo bueno con lo que realmente es bueno? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Para despedirme. Hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Para las cosas que son de este mundo y perversas, inmediatamente se comparten. Pero ya llegó el tiempo donde sabios van a decir, no, de aquí para adelante voy a compartir lo que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que siembras en acción y en palabras va a repercutir eternamente en tu vida. Muchos no creen eso, pero independientemente que crean o no crean, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Quiere decir que esas palabras te van a estar esperando. Y solamente una palabra más poderosa que esas palabras pueden destruir las palabras ociosas. Tu amigo y servidor, Eduardo Urrea, no te dice más que los ama y siguen adelante. Los espero. Bendiciones. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe Sin Barreras. Fe Sin Barreras. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones, los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.